Llevaré tu presencia a mi habitación. No me moveré, aquí me quedaré. Tu presencia guardaré. No me moveré, aquí me quedaré. Tu presencia guardaré. Como lo más valioso guardaré tu presencia, Rey.
presencia guardaré por siempre. Hola, ¿qué tal? Bendiciones. Qué gusto poder saludarte y quiero bendecir tu vida y felicitarte porque estamos arrancando un nuevo ciclo de la Escuela de Discípulos. Este es un paso para dejar de ser un creyente para ser un discípulo. Recuerde que la Escritura dice que Jesús llamó a 12 y los llamó para que fueran sus discípulos. ¿Cuál es la condición? Escuche esto. ¿Qué es lo que va a ocurrir más bien en este proceso de todas estas clases? Su mente va a ser transformada. Es decir, usted va a ir de un nivel de ser un creyente que solo está pidiendo que oren por usted o que usted está pidiendo que algo ocurra por usted, para convertirse en una persona que va a provocar las cosas. Usted va a aprender a orar, usted va a aprender a ayunar, usted va a aprender a hacer guerra espiritual, etc. En esta escuela de discípulos lo que queremos y lo que buscamos es poder adiestrarle a usted para que usted encuentre y desate su destino y su propósito en Dios. Ponga atención a esto. Un discípulo es aquel que está dispuesto a ser formado, capacitado, adiestrado para descubrir su propósito en Dios. Hoy en día hay mucha gente que ha muerto sin saber para qué fue creado en la tierra. La escuela de discípulos lo que hace es poder llevarte a ti para que tú conozcas cuál es tu llamado, cuál es tu destino, cuál es tu propósito en el Señor. Entonces yo te quiero animar, son varias clases para que no dejes ninguna de las clases y para que estés preparándote, porque al final de todo esto vamos a tener una graduación, te vamos a graduar como un discípulo de Dios en el reino y te vamos a activar para que como un discípulo, así como Pedro, así como todos los discípulos de Jesús, incluso Pablo, tremendo Pablo, que recuerde, Pablo fue 17 años, fue un discípulo. 17 años estuvo preparándose hasta que él salió a hacer su propósito. Escuche, en la escuela de discípulos lo que te va a llevar, y el día que yo ore aquí, es para activarte, desafiarte, enviarte para que vayas y sanes los enfermos, si fueran demonios, etcétera, 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 etcétera. Así que qué lindo, qué bendición, te quiero felicitar y animar para que llegues hasta tu última clase en el nombre de Jesús, y vamos a estar orando por tu vida. Seguimos orando por ti y bendiciendo tu vida. Yo creo que de aquí, de esta escuela, van a estar levantándose futuros líderes, futuros mentores, ancianos, diáconos, pastores, profetas, evangelistas y, ¿por qué no?, apóstoles del Señor. Así que vamos para adelante y sigue hasta el final, que Dios tiene un llamado tremendo, poderoso sobre tu vida. En el nombre de Jesús te bendigo. Bendiciones, pueblo de Dios, qué bueno estar con ustedes en esta hora y poder entregarles una clase que de seguro el Señor va a ministrar su corazón y nos va a llevar a otro nivel. Ahí donde usted está, yo le pido por favor que si usted tiene su libro lo pueda tomar, si usted tiene su Biblia, su lápiz, su cuaderno, tómelo para que tome apuntes, para que ahí esté escribiendo lo que el Señor le va a revelar y le va a enseñar en esta hora. Si usted tiene su libro, quiero que vaya por favor a su lección número 13, que está en su página 145. Si usted está anotando allí en su cuaderno, hoy vamos a hablar de los tipos de oración. Así que allí usted puede anotar los tipos de oración. La verdad que este es un tópico que a mí me encanta, es un tópico que llena mi corazón, así es que soy una privilegiada de poder enseñarles en esta hora de lo que tiene que ver con la oración. Y ya vamos a ir a lo que dice aquí el libro. Mire, pueblo de Dios, una de las mayores quejas que uno puede oír de los cristianos, de los hijos de Dios, y es que cuando hablamos de oración, mucha gente dice, ya no sé qué decir, se me acaba el repertorio, pongo una alabanza y una adoración y ya no sé qué más hablar, ya le pedí al Señor lo que necesitaba y no sé qué más decir. Tal vez usted se sienta identificado con aquello. Hace muchos años atrás yo también pasé por eso, no sabía qué decir, no sabía qué hablar, pero hoy vamos a aprender y les vamos a enseñar cómo usted va a crecer en su vida de oración. Así que mire lo que dice el libro de Efesios capítulo 6, verso 18. Y dice así: orando en todo tiempo con toda oración,
Significa que el Señor Jesucristo le está diciendo a la iglesia: ora en todo tiempo y con todo tipo de oración. Muchos hijos de Dios se sienten frustrados porque no saben qué orar, se sienten frustrados porque se les termina el repertorio. Pero hoy usted va a aprender algo muy importante, y es que la oración tiene muchas aristas, y como usted lo va a aprender, va a ponerlo en práctica para que ya no solo ore 5 minutos ni 10, sino que vaya a mucho más. Y vamos a ir a la primera oración, al primer tipo de oración. ¿Y cuál es esa? Es la oración de alabanza y de adoración. Vamos a hablar un poquito más de lo que es la oración de alabanza, y más adelante le vamos a enseñar lo que es la adoración. Pero fíjese muy bien lo que es la alabanza. La alabanza es un tipo de oración en donde nosotros alabamos al Señor por quién es Él y por sus obras. Significa que cada momento de oración nosotros debemos iniciarlo con alabanza y con adoración. Entonces, ¿qué es específicamente la alabanza? Usted se preguntará. Yo creo que cuando le hablo de alabanza, usted se imagina cuando estábamos aquí en el templo, o usted ve los cultos y ve ahí cuando todos aplauden y saltan, como que es la parte en donde nosotros respondemos con algarabía, con gozo. Es más o menos lo que usted piensa, pero vamos a ver específicamente qué es. La alabanza es honrar al Señor, es glorificar al Señor, admirar a Dios y celebrar a Dios por todas sus obras y todas sus maravillas. La alabanza es una celebración reluciente, radiante, brillante, con algarabía, viva y resplandeciente. Como resultado, lo vuelve a usted y me vuelve a mí vivificante, ruidoso, para expresar quién es Él, al punto de que llegamos al momento en que parecemos locos. ¿A usted no le ha pasado que tal vez usted mira a alguien cómo está danzando y brincando y usted dice: ese hermano perdió la cabeza? Literalmente la alabanza es perder la cabeza, confesando y dándole gloria a Dios por todas las obras que Él ha hecho. Cuando yo pienso en eso, yo digo, nos faltarían manos y nos faltarían pies para poder darle la gloria a Dios por todo lo que Él ha hecho en nosotros. Así es que cuando usted vuelva a alabar a Dios, sepa que con esas palmas, que con esas manos, usted le está dando la gloria por sus obras. Y si pudiéramos hacerlo, yo creo que estaríamos toda la vida alabándolo y bendiciendo su nombre. Y vamos a ver un ejemplo de un gran hombre de Dios, cómo alabó y cómo fue el corazón de este hombre, del rey David. Así que vaya conmigo allí a su Biblia o en su libro, en 2 de Samuel, capítulo 6, verso 14, 16, 20 y 22. Y mire lo que dice la palabra. David, vestido con un efod de lino, danzaba con todas sus fuerzas delante de Jehová. Yo quiero que subraye eso porque me parece muy interesante. Mire lo que dice: él danzaba con todas sus fuerzas delante de Jehová, así con júbilo y sonidos de trompeta. David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová. Cuando el arca de Jehová llegaba a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana, y al ver que el rey David saltaba y danzaba delante de Jehová, lo despreció en su corazón. Volvió luego David para bendecir su casa y salió a recibir a Mical y le dijo: «¿Cuán honrado ha quedado el rey hoy, el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos, como se descubre sin decoro un cualquiera?» Entonces David respondió a Mical: «Fue delante de Jehová quien me eligió en preferencia a tu padre y a toda tu casa, para constituirme como príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Por tanto danzaré delante de Jehová y me humillaré aún más que esta vez. Me rebajaré a tus ojos, pero seré honrado delante de las criadas de quien has hablado». Mire lo que está diciendo el rey David. Quiero que comprenda lo que aquí está diciendo. Significa que su mujer Mical lo estaba viendo como él danzaba y brincaba y le daba gloria a Dios. Y cuando ella lo ve,
Dice la palabra que en su corazón lo menospreció. Pero David le responde y le dice, fue delante de Jehová, en quien yo dancé, yo brinqué, y todo lo que hice fue para darle la gloria a mi Dios. Fíjese muy bien que el Señor toma muy en cuenta lo que nosotros expresamos con nuestro cuerpo. Recuerde que lo que hay en el corazón se refleja a través de lo que hacemos. ¿Qué hay también en medio de la alabanza? Hay sacrificio de alabanza. Y mire lo que dice el libro de Hebreos capítulo 13, verso 15. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. ¿Qué será entonces un sacrificio de alabanza? Es cuando nosotros obedientemente le entregamos al Señor todo nuestro corazón, toda nuestra gratitud, todo lo que hay en nosotros, pero a pesar de los problemas y de las circunstancias que puedan haber. El sacrificio de alabanza no depende de cómo nos sintamos o de lo que pueda estar ocurriendo a nuestro alrededor, sino que esa alabanza nace desde nuestro interior, desde una verdad que ha sido revelada al corazón y que a pesar de las circunstancias, mi alabanza no cambia. Cuando nosotros ofrecemos realmente sacrificio de alabanzas a Dios, ¿sabe lo que está ocurriendo en nosotros? Estamos dando muerte al orgullo, a la soberbia, a la pasividad, al egoísmo, al cansancio, a los impulsos de nuestra carne. Recuerde que la palabra sacrificio significa poner algo, entregar algo al Señor. Por tanto, cuando damos el sacrificio de alabanza, estamos rindiendo y estamos muriendo a algo que debemos entregar al Señor, como es la pasividad, como es el orgullo y tantas cosas más que podemos tener en el corazón que el Señor necesita cambiarlas y transformarlas en nosotros. ¿Cuáles son algunas formas bíblicas de alabar al Señor? Número 1, o póngale ahí letra A. Cantar es una forma de alabar al Señor. Y mire lo que dice Salmos capítulo 30, verso 4. Cantad a Jehová, vosotros sus santos, y celebrad la memoria de su santidad. Entonces la palabra misma está diciendo, canta y alaba al Señor. Es por eso que cuando venimos a la casa de Dios, usted se va a encontrar con el ministerio de alabanza y vamos a estar ahí alabando y adorando al Señor porque es bíblico poder hacerlo. Otra manera de cómo nosotros alabamos al Señor, aplaudir. Mire lo que dice el Salmos capítulo 47, verso 1. Pueblos todos, batid las manos, aclamad a Dios con voz de júbilo. O sea, está diciendo, todos los pueblos batan manos y denle la gloria al Señor. Por eso es que aquí en el templo, por eso es que en su casa espiritual le damos toda la gloria y aplaudimos al Señor, porque no le damos la reverencia a un hombre, se las entregamos al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Otra manera de alabar al Señor es la danza. La danza es una forma bíblica de alabar al Señor. Recuerde que el cuerpo expresa lo que hay en nuestro corazón. Número 4, ¿cómo alabamos al Señor? Lo alabamos con música y con instrumentos. Y mire lo que dice el Salmo 150, verso del 1 al 4. Alabad a Dios en su santuario, alabadlo en la magnificencia de su firmamento, alabadlo por sus promesas, alabadlo conforme a la muchedumbre de su grandeza, alabadlo a son de bocina, alabadlo con salterio y arpa, alábenlo con pandero y danza, alabadlo, cuerdas y flauta. O sea, ¿qué está diciendo aquí el rey David? Está diciendo, alábenlo con todo lo que haya, con sonidos, denle la gloria al Señor. Por esa razón es que tenemos un ministerio de alabanza en donde le damos la gloria al Señor porque solamente Él se la merece. ¿Cuáles son algunos principios acerca de la alabanza? Mire, pueblo de Dios, si se lo digo de alguna manera, Dios no necesita su alabanza y mi alabanza, porque si Dios necesitara aquello, entonces estaría limitado a la alabanza que nosotros le damos. Pero sí le quiero decir algo, Dios no la necesita,
pero quien sí la necesita somos nosotros. Usted y yo, cada vez que lo alabamos, hay algo que sucede en nuestro interior. Hay cosas que comienzan a morir, pero así como hay cosas que mueren, hay pedazos de Dios que se comienzan a impregnar en usted y en mí. Por eso es que la alabanza y la adoración no solo benefician a una persona, benefician al cuerpo de Cristo cuando lo hacemos en unidad. Número 2, ¿cuál es otro principio de la alabanza? Todo tiempo de oración debe iniciarse con alabanza y con adoración. ¿Qué es lo que produce la alabanza y la adoración? Es que atrae el reino de los cielos a la tierra, carga una atmósfera. La alabanza y la adoración es desatar una atmósfera, y cuando viene la atmósfera del cielo, toda atmósfera contraria comienza a ser quitada y se establece el reino de los cielos. Y número 3, la alabanza es iniciada por nosotros y la adoración es una respuesta a esa alabanza que el Señor entrega. Es decir, que mientras tú lo alabas, el Señor te está mirando, y cuando viene el momento de intimar, de adorar, que ya vamos a hablar de eso, el Señor responde y su presencia desciende. Otra manera en la que podemos orar, ya vimos la oración de alabanza, ahora vamos a la número 2, la oración de petición o súplica. Este es el tipo de oración que hacemos al Señor para pedir por nuestras propias necesidades. No pedimos por otros, pedimos por nosotros. Todo lo que tenga que ver con nosotros. La oración de petición siempre debe ir acompañada de la acción de gracias. Usted debe de antemano agradecerle al Señor por la respuesta. Recuerde que esta oración de petición o de súplica en otros pasajes se llama la oración de fe. Yo quiero que usted diga conmigo oración de fe. Recuerde que la misma palabra dice que todo aquel que le busque debe creer que le hay. Por tanto, cuando usted va a orar y va a poner sus peticiones delante del Señor, sepa que Él lo está oyendo. Vaya conmigo al libro de Filipenses capítulo 4 verso 6 y mire lo que dice la palabra. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. La palabra lo dice claramente, no te afanes por nada, sino que toma lo que tienes, lo que te está oprimiendo, toma tu carga, ve delante de la presencia de Dios, ríndelo, y el Señor dice, y da gracias. Ya desde antemano, recuerde que la fe, por fe usted está viendo la respuesta, aunque sus ojos naturales no la ven, por fe usted lo está mirando y por fe usted le da la gloria al Señor. Si usted está ansioso por cualquier situación que pueda estar pasando, es la hora y es el consejo para usted. Tome esas cargas y déjelas delante de la presencia de Dios. El Señor Jesucristo mismo dijo que todo aquel que estaba cansado, cargado, viniera a Él y dejara las cargas. Por tanto, cada vez que usted se sienta así, tome esa mochila que está cargando y déjela delante de la presencia del Señor. Número 3, otro tipo de oración. La oración de intercesión. Tal vez usted ha escuchado mucho de la intercesión, pero la intercesión es parte de la oración, para que usted lo sepa. La oración de intercesión tiene una arista diferente, y es que nosotros oramos por otras personas, es decir, nos paramos en la brecha por otras personas. ¿Qué significa brecha? Brecha significa una abertura en algún muro, una abertura que se abrió por pecado, por ignorancia, etcétera. ¿Qué hace la oración intercesora? Nos paramos en esas brechas para cerrarlas con la sangre del Cordero y comenzar a orar por otras personas. Vaya conmigo, mire lo que dice en 1 de Timoteo capítulo 2, verso del 1 al 3. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. O sea, ¿qué está diciendo la palabra? Como hijos de Dios debemos orar por todos aquellos que han sido puestos en eminencia, por nuestros líderes espirituales, por su apóstol, su pastor, su mentor, su anciano, por aquellos que están en el gobierno, en la política, aquellos que están en el Congreso, los alcaldes, familia. Es decir, orar por aquellos que han sido puestos en eminencia.
Esto es agradable delante de la presencia del Señor. La oración intercesora también es llamada la oración en el Espíritu u oración en lenguas. La oración intercesora puede ser de dos maneras. Número 1, con el entendimiento, y número 2, en lengua o en el Espíritu. Mire lo que dice la palabra respecto de esto. Vaya conmigo a 1 de Corintios, capítulo 14, verso 14 al 15. Esta es la traducción de la Biblia amplificada. Mire lo que dice aquí. Porque si oro en lenguas desconocidas, mi espíritu, por el Espíritu Santo dentro de mí ora, pero mi mente está improductiva, no lleva fruto y no ayuda a nadie. ¿Qué pues? Yo oraré con mi espíritu por el Espíritu Santo dentro de mí, pero también oraré inteligentemente con mi mente y mi entendimiento. Yo también cantaré con mi espíritu por el Espíritu Santo dentro de mí, pero también cantaré inteligentemente con mi mente y mi entendimiento. Mire lo que está diciendo la palabra. Cuando nosotros oramos con el entendimiento, se refiere a que estamos orando en nuestro idioma. Eso significa que estamos en ese momento orando inteligentemente, de acuerdo a las Escrituras y citando las Escrituras. Pero cuando oramos en lenguas, es allí cuando oramos en otras lenguas y el Espíritu Santo es el que comienza a tomar el dominio de nuestra vida, de nuestro espíritu y de nuestra boca. Es allí cuando comenzamos a orar la perfecta voluntad de Dios. Nuestra mente no lo comprende, pero nuestro espíritu está siendo vivificado y estamos alineados a la perfecta voluntad del corazón del Padre. Es muy importante que si usted en su corazón tiene esa pasión por orar, por interceder, podamos orar con el entendimiento. Y eso significa que debemos aprender la palabra del Señor. Debemos ocupar esa palabra como arma de guerra. Lea la palabra, nútrase de la palabra. Y número 2, que el Espíritu Santo también lo guíe a orar en lenguas para que usted se edifique y podamos orar esa perfecta voluntad del Señor. ¿Cuáles son los beneficios de orar en otras lenguas? Número 1, ya se lo dije, usted se edifica a usted mismo. Es decir, cada vez que oramos en lengua, ponemos en el mundo espiritual es como poner un ladrillo sobre ladrillo. Es a nivel interno y ahí es cuando vamos creciendo y nos vamos expandiendo. Mire lo que dice en el libro de Judas, capítulo 1, verso 20. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. O sea, está diciendo, cada vez que oras en lenguas, te vas edificando tú mismo. Número 2, ¿cuál es otro beneficio de orar en lenguas? Oramos la perfecta voluntad del Señor. Número 3, orar en lenguas traerá descanso espiritual a tu corazón y a tu alma. Es decir, entonces, ¿cómo nosotros recibimos esa llenura del Espíritu Santo? ¿Cómo nosotros somos llenos de esas lenguas? Número 1, usted debe nacer de nuevo. Cuando usted recibe al Señor Jesucristo en su corazón y lo recibe como su Señor y Salvador, usted ha nacido de nuevo. Número 2, debe creer que esto es para usted, es decir, usted debe creer que el bautismo va a venir sobre su vida. Esa es una promesa del Señor y usted debe atesorarla en su corazón. Número 3, usted debe desearlo, es decir, usted debe anhelarlo en su corazón. Usted debe decir, esto me pertenece, esto es para mí y yo lo quiero. Número 4, debe pedirlo delante de la presencia de Dios. Y número 5, el Espíritu Santo le dará lenguas, pero usted debe desatarlas y hablarlas. Le aseguro que el Espíritu Santo está deseoso de poder llenarlo para que usted pueda ir y avanzar y pueda orar la perfecta voluntad de Dios. Número 4, ¿cuál es otro tipo de oración que usted puede hacer? La oración de consagración. Y vaya conmigo al libro de Mateo, capítulo 26, verso 39. Y mire lo que dice. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. El tipo de oración de consagración es cuando el creyente, el Hijo de Dios, va delante de la presencia de Dios, se arrepiente y confiesa algún pecado que haya cometido delante de los ojos del Señor. ¿Por qué razón? Porque ese creyente reconoce y sabe que somos débiles y que necesitamos que la sangre del Cordero nos limpie, nos justifique, para luego ir delante de la presencia de Dios y que no haya nada que nos separe de su corazón.
A Jesús le tomó muchísimo tiempo poder consagrar su corazón a la voluntad del Padre. Si usted agarra la Biblia y comienza a leer, Jesucristo oró muchas veces, oraba de mañana, de tarde, de noche, de madrugada, porque le era necesario orar para que todo lo que él hiciera fuera conforme a la voluntad del Padre. Es decir, él necesitaba consagrarse absolutamente. De esta misma forma, nosotros tenemos que consagrarnos y dedicar nuestra voluntad todos los días al Señor hasta que lo logremos. Mi querido hermano, mi querida hermana, esto es algo que todos los días nosotros debiésemos hacer y aplicar. Ir delante de la presencia de Dios y poder rendirnos. Todos los días estamos expuestos a los dardos del enemigo, estamos expuestos a tentaciones, muchas veces a pecado, que nos equivocamos. Y es allí cuando vamos delante de la presencia de Dios y nos humillamos y le decimos: Padre, te pedimos que nos laves con la preciosa sangre del Cordero. Y es allí cuando Él nos lava y Él te justifica para que puedas ir delante de su presencia y no haya nada que te separe. Número 5, ¿cuál es otro tipo de oración? Espero que esté aprendiendo, esté anotando, para que cuando usted comience a orar ya se dé cuenta que hay mucho más que puede pedirle al Señor, hay mucho más que puede hacer, y le aseguro que su tiempo de oración va a comenzar a crecer. Número 5, está la oración de acción de gracias. Este tipo de oraciones donde le damos las gracias al Señor por todo lo que Él ha hecho, por las bendiciones presentes, por las bendiciones pasadas y por las bendiciones futuras. Mire lo que dice el Salmo 100, verso 4. Entrad por sus puertas en acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadlo, bendecid su nombre. Mire, este tipo de oración, la oración de acción de gracias, debiese estar en todo tiempo en nuestros labios y en nuestro corazón. Lo opuesto de dar gracias es quejarnos, pero la queja es una irreverencia delante del Señor. Mire, pueblo de Dios, si nos pusiéramos a pensar por qué debemos darle gracias a Dios, yo creo que no nos alcanzaría la vida para poder darle gracias al Señor por todo lo que Él ha hecho por ti y por mí. El hecho de que ya estés viendo esta clase, que estés respirando, significa que el Señor ha hecho algo nuevo sobre ti, ha perdurado su amor y su misericordia se ha renovado sobre tu vida. Tal vez estás con tu familia, tal vez estás sano, tienes una economía sana. Yo no sé qué Dios haya hecho en tu vida. Tal vez si te acuerdas de cómo eras antes y tú dices: wow, yo estaba perdido, yo estaba afanado, estaba en otras cosas, pero cuando conocí al Señor y Él me encontró, mi vida se transformó. Yo creo que hay tantas cosas por qué darle gracias a Dios. Mi querido hermano, mi querida hermana, pueblo de Dios, a veces esperamos las grandes cosas que sucedan en nuestra vida para darle gracias a Dios, pero fíjese en esto, muchas veces ponemos nuestros ojos en lo grande y nos olvidamos de que a veces, o muchas de las veces, las pequeñas cosas son las más importantes, como la vida, como la salud, como la paz, la tranquilidad. Por eso es que le digo, hay tanto por qué darle gracias a Dios, y eso no falta en sus labios. No importa las circunstancias, los problemas, los momentos. Recuerde que todo aquello es circunstancial. Ningún proceso y ninguna prueba es eterna. Por tanto, si su Dios no cambia, tampoco cambie su acción de gracias hacia Él. ¿Está aquí conmigo? Me dice amén ahí donde usted está. Fíjese lo que dice aquí la palabra en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 18, y dice: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Yo creo que subraye eso. Dad gracias en todo. O sea, está diciendo, da gracias en todo momento. No importa lo bueno, lo malo. Da gracias al Señor porque Él sigue siendo tu Dios. Y miren lo que dice en Efesios, capítulo 5, verso 20. Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Lo vuelve a decir, siempre da gracias a Dios por todo, porque recuerde que los pensamientos de Dios son de bien y no de mal, y a los que aman al Señor todas las cosas le vienen a bien. Así es que nunca se olvide de darle gracias al Señor por todo lo que Él ha hecho, por lo que hizo y por lo que va a hacer sobre tu vida, porque hay mucho más que Él tiene para ti. Número 6, otro tipo de oración, la oración de esperar en Dios. Y yo creo que esta es una de las oraciones que nos cuesta a todos nosotros, pero vamos aprendiendo. Este es el tipo de oración en donde guardamos silencio para que Dios hable. Vaya conmigo al Salmo capítulo 37, verso 7, y mire lo que dice:
Guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace lo malo. O sea, está diciendo el Señor, no te alteres, no te desesperes, simplemente espera en mí. Esta es la parte difícil que a muchos creyentes les cuesta y nos cuesta. Yo también me involucro con usted. Todos nosotros tendemos a desesperarnos porque queremos que Dios nos responda ya. Pero recuerde que Dios tiene sus tiempos y los tiempos de Dios son perfectos. Entonces, a muchos hijos de Dios nos gusta muchísimo hablar y hablar y hablar, pero nos cuesta callar. Recuerde que la oración es un diálogo y no es un monólogo. La oración tiende a hacer muchas veces a que nosotros hablemos, pero recuerde que Dios también habla. Por tanto, nosotros debemos tomarnos un momento de guardar silencio y te aseguro que el Señor va a comenzar a hablar a tu espíritu, va a comenzar a hablar a tu corazón y tú vas a poder oír lo que Él tiene para ti. Entonces es importante que nosotros guardemos silencio y permitamos que el Señor nos pueda hablar y usted lo pueda oír. Así es que vamos a poner en práctica esto, que como le digo, a todos nos cuesta, pero cuando Dios habla, mi hermano, cuando Dios habla a tu corazón y a tu espíritu, ahí viene la paz que nadie te puede dar y ahí viene la respuesta que tú estás esperando. Hay mucha gente que espera respuestas, que se las dé alguien, que se las entregue una persona, que te la entregue tu pastor, tu líder, tu ministro, y no está mal que lo estés esperando, pero la respuesta de la respuesta va a venir a través de la voz de Dios, y si tú lo buscas y tú aprendes a callar para poder oírlo a Él, te aseguro que va a venir lo que estás esperando, y esa instrucción va a hacer que tú puedas caminar en bendición y en victoria. Me dice amén, ahí donde esté, en su casa, donde quiera que esté. Número 7, otro tipo de oración, la oración de atar y desatar. Mire, vaya conmigo al libro de Mateo, capítulo 16, verso del 18 al 19. Mire lo que dice. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. ¿Qué significa entonces la oración de atar y desatar? Vamos a ver qué significa el atar y el desatar. El atar significa prohibir, declarar ilegal, impropio una cosa o algo. Cuando nosotros tenemos ataques del enemigo, y aquí usted como que se va a pintar de guerra, porque ¿cuántos de ustedes no han tenido ataques en su familia, en su matrimonio, con sus hijos, en la economía, en la sanidad, en su paz, en su tranquilidad? Yo no sé, mi hermano, pero algo sí le puedo decir. El enemigo no pide permiso para entrar, el enemigo entra y busca arrasar con todo. Recuerde que el diablo vino a robar, a matar y a destruir, pero ahí es donde tienen que levantarse los hijos de Dios. Usted tiene que levantarse, así que diga conmigo, hoy yo me levanto, porque la oración de atar significa que le prohíbo a Satanás que él comience a tocar a mi familia, a mis hijos, mi economía, mi salud. Todo lo que el Señor te ha dado, usted le pone un límite al enemigo, es decir, usted le dice, es ilegal que toques mi salud, porque la palabra de Dios dice, es tan importante, pueblo de Dios, que usted aprenda la palabra, porque cuando usted le declara la palabra a Satanás, Satanás conoce la palabra, incluso más que usted y más que yo. Por eso es que cuando declaramos la palabra, el enemigo tiene que salir huyendo. Si usted está siendo atacado en su salud, comience a declarar y usted dígalo allí en su hogar. Mientras usted está orando, usted diga, la palabra de Dios lo dice. Isaías 53:5, que por las llagas del Cordero fuimos sanos y fuimos curados, porque Él se llevó nuestra enfermedad. Cuando el enemigo quiera levantarse en tu contra, usted esté viendo las obras de las tinieblas en su familia, levántese y comienza a declarar la palabra. Colosenses 2, verso 15. ¿Sabe lo que dice Colosenses? Que Jesús despojó a las tinieblas, despojó a los principados y a las potestades y los exhibió públicamente. Cuando usted declara la palabra, hay algo que sucede y es hora de que el pueblo de Dios se empodere y comience a ponerle límites al enemigo. Diga conmigo ahí donde está, yo le voy a poner límites al diablo y voy a atar las obras de las tinieblas. ¿Qué significa entonces desatar? Desatar es la palabra hacer libre, abrir, permitir, hacer legal algo. Lo mismo que hicimos con el atar, lo debemos hacer con el desatar.
Esto nos permite establecer el reino de Dios en la tierra y abrir las puertas de los presos y romper los candados que tienen allí en esclavitud, que los tienen allí en cárceles espirituales a las personas. Usted puede ver mucha gente atada, puede ver gente que está allí en opresión, gente en depresión, en muchas situaciones. Es ahí cuando usted comienza a desatar, es cuando usted comienza a quitar las cadenas, es cuando usted comienza a arrancar las obras del enemigo y usted comienza a desatar las bendiciones. Usted comienza a declarar la palabra de Dios, a desatar todas las bendiciones del Señor. Por ejemplo, en Deuteronomio capítulo 28, que no está aquí, pero se lo digo, ahí están todas las bendiciones que el Señor les prometió al pueblo de Israel si es que ellos obedecían su voz. Cuando usted comienza a desatar bendiciones sobre alguien, comience a orar Deuteronomio 28, comienza a declarar que es bendito su camino, bendito su entrar, benditas son su familia, el fruto del vientre y etcétera, etcétera. Todo lo que dice allí, Deuteronomio capítulo 28, se lo dejo ahí para que usted lo lea, pero es importante que cuando atamos y desatamos, lo hagamos con la palabra del Señor. ¿Me dice amén? Número 8, otro tipo de oración, la oración de ponerse de acuerdo. Mire lo que dice en Mateo capítulo 18, verso 19. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pida, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Este tipo de oraciones es donde 2 o más creyentes se reúnen para orar por algo específico. Mire, es interesante esto, que la palabra de ponerse de acuerdo viene del griego sumfoneo, pero se compone de 2 palabras. La palabra sum significa junto y foneo significa sonar. Si unimos estas palabras, quiere decir sonar simultáneamente o estar en armonía, es desatar un mismo sonido en unidad. Esta palabra viene de la palabra sinfonía, que significa sonar al unísono. La acción de esta palabra es creer y hablar lo mismo. Por eso es que cuando usted quiera orar por algo, únase con alguien que tenga su fe o que tenga una mayor fe. Pónganse de acuerdo, oren por aquello, declárenlo, denle gracias a Dios por lo que ya está ocurriendo, porque es importante hacerlo. Número 9, la oración de sabiduría y de revelación. Vaya conmigo a Efesios capítulo 1, verso del 16 al 18 y mire lo que dice Efesios. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Que a Él alumbre los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. O sea, ¿cuál es este tipo de oración? Es donde todo hijo de Dios, en donde todo creyente le pide al Señor que venga la sabiduría y la revelación de Él. Todo lo que nosotros hacemos para el Señor, necesitamos que el conocimiento y el entendimiento de quién es Él se comience a ensanchar dentro de nosotros. Cada vez que conocemos quién es Él, se nos revela quién es Él. Todo lo que hay en nosotros va a cambiar porque la perspectiva se va a amplificar. Y eso es lo que el Señor está buscando. ¿Qué es entonces revelación? La palabra revelación en el griego es apocalipsis y mire lo que significa. Significa desnudar, quitar el velo de una verdad que estaba escondida. Es ver algo en las escrituras que usted ni yo habíamos visto antes. Hay muchas cosas que nosotros podemos leer, podemos oír, y por más que las oímos, hasta que llega un momento en el que el velo se corre y usted dice, wow, ahora puedo entender lo que aquí dice. Cuando hay revelación, significa que esa palabra se hará viva en su vida. Donde no hay revelación, la palabra entrará por un oído y saldrá por el otro. Pero cuando viene la revelación del Señor, te saca esos velos y comienzas a ver lo que no veías antes, te aseguro que esa palabra ya no te saldrá por un oído, sino que quedará y tú la pondrás en práctica. Así es que debemos anhelar que el Señor cada día nos dé el conocimiento y la revelación de quién es Él para nosotros vivir conforme su corazón. Número 10, la oración unida. Mire lo que es esto, es el tipo de oración en donde todo el pueblo de Dios se pone en unidad para orar por algo específico.
¿Cómo se hace la oración unida? Como su palabra lo dice, tiene por requisito la unidad del pueblo de Dios. Es decir, nos unimos en una sola mente, en un solo corazón, en un solo propósito y oramos eso específico hasta que el Señor lo responda. ¿Está aquí conmigo? Me dice amén. Mire lo que dice en Salmos y vamos a ver esto. Salmos capítulo 133, verso del 1 al 2. Y dice lo siguiente: mirad cuán bueno y cuán delicioso es que habiten los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras. Si le doy un ejemplo de la oración unida, es la oración de madrugada que hacemos. Lo que hacemos en el templo y lo que estamos haciendo también a través de las transmisiones de antorchas para mi nación es la oración unida, donde el pueblo de Dios se unifica y oramos por algo específico. Número 11 está también la oración profética, y este es el tipo de oración en donde declaramos, decretamos y confesamos por medio de la guianza del Espíritu Santo a través de la palabra de Dios los planes y los propósitos del Señor. ¿Cómo hacemos entonces la oración profética? ¿Cómo la ejecuto? Número 1, por medio de la guianza del Espíritu Santo. Es aquí el Espíritu de Dios quien toma el dominio de aquella persona que está orando, porque esa persona ya no comienza a orar conforme lo que piensa o lo que cree o lo que sabe, sino que el Espíritu de Dios lo lleva a declarar la perfecta voluntad de Dios aquí en la tierra. Número 2, debemos confesar y declarar las Escrituras. Es por eso que debemos saber la palabra del Señor. Allí usted puede leer Ezequiel capítulo 37, verso del 3 al 9. Ahí usted lo puede leer en su hogar. Fíjese lo que dice allí y léalo y estúdielo. La palabra de Dios da vida. Cuando la profetizamos, la proclamamos y la hablamos a las cosas muertas, matrimonios rotos, cuerpos enfermos, negocios en quiebra. Solo lo que oramos, por tanto, declare la palabra de Dios cada día. La palabra de Dios, recuerde que tiene dos características muy poderosas: es viva y es eficaz. Y todo aquel que la declare, algo ocurrirá. Amén. Número 12, otro tipo de oración. Y aquí vamos a hablar de la oración de adoración. Ya hablamos un poquito de la alabanza. Cada tiempo de oración debe ser finalizado con alabanza y con adoración. Eso es lo que vimos. Vamos a ver qué significa adoración. Viene de la palabra griega proskuneo y se compone de dos palabras que vienen pros, que significa acercarse o ponerse cerca, y kuon, que significa perro. Al unir estas palabras, la adoración significa acercarse como un perro se acerca al amo, como besando la mano del amo o lamiendo la mano del amo. Esto quiere decir que se demuestra afecto, se demuestra una forma de respeto y de reverencia ante la autoridad. Lo que el Señor anhela es que nosotros podamos tener ese corazón de hijos, de poder acercarnos confiadamente a su presencia. En la palabra hebrea significa chakha, que significa inclinar, postrarse en reverencia, en adoración, suplicar humildemente a alguien que haga algo. Subraye eso, si está anotando, anótelo allí. Adorar significa suplicar humildemente a alguien para que haga algo. El significado literal de esto, entiéndase de esta manera, es caer de rodillas en el piso ante un rey o realeza. Por eso es que cuando adoramos, postramos nuestro cuerpo, doblamos rodillas. ¿Sabe por qué razón se hace aquello? Porque el entendimiento se ha ensanchado de saber delante de quién estamos. La expresión de su cuerpo habla de quién usted sabe que está delante de usted. Cuando nosotros entendemos que está el Rey de Reyes y el Señor de Señores, ya no le adoraremos simplemente así, sino que nuestro cuerpo se va a rendir, nuestras lágrimas van a caer. ¿Por qué razón? Porque vamos a saber que Él está delante de nosotros y que nosotros como personas, como hijos de Dios, le damos toda la reverencia y todo el honor porque estamos delante de aquel que creó los cielos y la tierra y que tiene el dominio de todas las cosas. Eso es adorar al Señor. Entonces, ¿quién es un adorador en espíritu y en verdad? Mire, la palabra sinceridad en griego, que es lo que busca el Señor, es adorador en espíritu y en verdad, es eilikrinea, que significa juzgado a la luz del sol, transparencia, verdad, pureza genuina, inocencia no contaminada.
Y eso es lo que busca el Señor. Él busca adoradores en espíritu y en verdad, que no estén contaminados con el mundo, que puedan ser juzgados delante de la presencia de Dios y salgan puros e inocentes. Eso es lo que el Señor está buscando de nosotros. Por tanto, debemos ser íntegros y buscar al Señor con un corazón puro y genuino. ¿Qué hace la adoración en nosotros? Y esto es muy importante. Mire, ¿qué hace la adoración en usted y en mí? La adoración tiene la virtud de convertirnos en aquello que adoramos. Si usted adora al Señor con toda su mente, con todo su corazón y con todas sus fuerzas, pedazos de Dios se comienzan a pegar en usted y pedazos suyos comienzan a salir. Por tanto, usted se comenzará a parecer más al Señor. Habrá más amor, más poder, más paz, más gracia, más sabiduría. Todo lo que el Señor tiene vendrá sobre su vida. Así es que cuando usted lo adore, rinda su corazón, rinda todo lo que usted es, involucra tu corazón, pueblo de Dios. Cuando lo adores, olvídate de todo y te darás cuenta que pedazos de Él vendrán sobre ti y tu vida nunca volverá a ser la misma. Entonces, mire cómo es el adorar en el allí, en ese lugar en donde Él habita. En Génesis capítulo 22, verso 5 dice: entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, y adoraremos y volveremos a vosotros. El allí es un lugar detrás del velo. Recuerde que Jesús rompió el velo y nos acercó al corazón del Padre. El allí es el lugar secreto donde vamos a adorar al Padre en espíritu y en verdad. Espero, pueblo de Dios, que en esta hora usted haya venido esa revelación a su corazón, a su mente y a todo su ser, para que comience a practicar estos tipos de oración, estos 12 tipos de oración que van a hacer que usted pueda extender su tiempo y usted pueda saber que hay diferentes tipos de oración que usted puede hacer. Recuerde entonces, cualquier cosa que usted pueda necesitar o quiera aprender más de la intercesión, usted piense, sienta, quiera aprender más de esto, usted siente un llamado a la intercesión, recuerde por favor escribirnos al siguiente correo: intercesión@jesuseselrey.org. Nuevamente, intercesión@jesuseselrey.org. Vamos a estar allí respondiendo sus dudas, sus preguntas, lo que usted pueda necesitar, le vamos a apoyar. Amén. Espero que haya aprendido y haya sido bendecido. Prepárese para la siguiente clase, que de seguro va a traer otra impartición, otra revelación, y el Señor lo llevará a un nuevo nivel. Muchas bendiciones. Bendiciones a todos. Aquellos que están en esta escuela de discípulos, es una gran bendición poder ser parte de esta familia y crecer espiritualmente. La oración intercesora es lo que me corresponde enseñarle y es un fundamento de nuestra fe, un fundamento del reino de Dios para que pueda crecer su relación con el Señor, pueda también ser usado por Dios a través de la oración intercesora. Vamos a ver los objetivos. Tiene que anotar, tener un corazón abierto para que esta escuela se haga viva. La palabra, la enseñanza se haga vida en usted, sea viva en su corazón. Vamos a aprender cómo tener una relación con el Señor y cómo ser intercesores, cómo poder fluir en el don, poder fluir en nuestra posición como intercesores. Desde el inicio de la creación, desde el inicio de todas las cosas, el corazón de Dios, su anhelo, su deseo, su intención y motivación es tener una relación con sus hijos, una relación de padre a hijos. Y podemos entender esta intención basada en el amor. Cuando nosotros estamos, tenemos hijos, somos padres, somos madres, creo que el amor que le tenemos a nuestros hijos es algo tan sublime, algo tan especial, indescriptible de decir, de explicar. ¿Qué tipo de amor tan grande se puede sentir con un hijo? Y podemos ver un poco la analogía de cómo es nuestra relación con nuestros hijos, el sentimiento que tenemos por ellos, las intenciones de bendecirles, de que nos conozcamos mutuamente, que el padre, el hijo ame al padre, el hijo conozca a su madre en cuanto a la paternidad, ¿verdad? Entonces, esa intención, si nosotros siendo personas imperfectas, tenemos defectos, tenemos carencias, tenemos muchas cosas que a veces no damos
o no recibimos lo mejor en cuanto a las relaciones de padre e hijo. Pero cuánto es lo perfecto del amor de Dios, que quiere expresar hacia sus hijos su amor, quiere que le conozcan su corazón, quiere que haya una relación de hijo a padre. Imagínense nosotros cuando tenemos un hijo, ya sea la madre o el padre, ¿verdad? Lo que queremos es abrazarlo, lo que queremos es besarlo, lo que queremos es que él se entere cuánto le amamos, que conozca que nos mire nuestro rostro, que conozca quién es su mamá, quién es su papá, las intenciones, ¿verdad? Y el rol del padre y de la madre es que el hijo se sienta amado, crezca siendo aceptado, amado, cuidado, protegido, empoderado para la vida, ¿cierto? Entonces, qué triste es cuando eso no ocurre, qué triste es cuando un hijo no conoce a su padre, o cuando un hijo no conoce a su madre, o cuando un hijo quizás tiene padre y tiene madre, pero no hay una relación íntima, una relación afectiva, comunicación, cuando no existe eso tan lindo entre un papá y una mamá con sus hijos. Y nos podemos poner en la situación cuando un papá sí quiere ese hijo, quiere abrazarlo, quiere que el hijo le conozca, quiere estar siempre con su hijo, pero el hijo no quiere estar con el padre, o el hijo no quiere tener una relación con su madre, no quiere abrir su corazón, no quiere ser afectivo, o no lo quiere conocer, o se va de la casa, o alguien y lo separó. O sea, son muchas cosas de las cuales yo le podría compartir de la vida normal, ¿cierto? De que esas cosas suceden en la vida. Y qué triste es que un papá, teniendo el amor y la disposición para que el hijo le conozca, o la madre que el hijo le conozca y que se entere que lo ama, el hijo no quiera. El hijo no quiera tener una relación con su mamá, una relación afectiva con su padre, por diferentes razones. Y eso, yo me imagino el corazón del papá o de la mamá, qué triste es que el hijo no le dé la oportunidad de que sepa cuánto le ama y que le pueda ayudar, que le puede ayudar en la vida, que le pueda ayudar financieramente, que le pueda ayudar con consejos, que le pueda ayudar ¿verdad? A formar una linda familia, etcétera. Tantas cosas o roles que tenemos las papás y las mamás. ¿Cuánto más nuestro Dios, que en la eternidad nos hizo para expresar y extender su amor, para que los hijos le conozcamos a Él como Padre, para que los hijos tengamos una relación íntima con Él como Padre? Para eso el Padre envió al Hijo a la tierra, al Hijo de Dios, a su propio Hijo, a su Hijo unigénito, para que a través del Hijo, conociendo al Hijo, conociéndolo físicamente, conociendo su misericordia, conociendo su carácter, conociendo su amor, conociendo su poder sobrenatural, conociendo el nivel de amor tan grande, el Padre dijo: conozcan al Hijo y me van a conocer mi corazón, el corazón del Padre. Y por eso que vino Jesús, porque además teníamos que redimirnos, ¿verdad?, a todos nosotros del pecado, del derecho legal que el diablo tenía del pecado. Jesús vino a deshacer la muerte espiritual, a deshacer la orfandad, a deshacer el pecado. Vino a darse a conocer y para que, conociendo al Hijo, conociéramos al Padre, su amor y su poder sobrenatural, lo eterno. Son verdades eternas. La vida en la tierra es temporal y momentánea, pero para eso vino el Hijo de Dios, para que conociéramos lo eterno, para que conociéramos nuestra esencia. Y a través de la oración podemos conocer a ese Padre, podemos conocer a Jesús, podemos conocer al Espíritu Santo, podemos conocer la paternidad de Dios. Es decir, podemos conocer. La palabra conocer significa experimentar. No solo saber, sino que conocer significa experimentar la paternidad de Dios, o sea, tu esencia. ¿Por qué naciste? ¿Por qué estás en esta tierra?
¿Por qué todas las cosas tienen una razón? Y la razón es que tú le conozcas a Dios como Padre, conozcas al Señor Jesucristo como tu Señor, como tu Salvador, conozcas al Espíritu Santo, tengas experiencias reales todos los días de tu vida aquí en esta condición actual en la tierra, ¿verdad? Pero vamos a ser eternos. Tú y yo somos eternos, y para tener una relación eterna que nunca se rompa, tenemos que relacionarnos íntimamente, poner nuestro corazón en la oración, poner nuestro corazón en la presencia del Señor, para que Dios conozca mi corazón y yo también usted también aprender a conocer el corazón de Dios, a conocer su amor, a conocer su sabiduría, a conocer su misericordia, a conocer sus planes, sus propósitos, por qué te hizo, por qué temporalmente estamos aquí en la tierra, qué va a pasar después en la eternidad. Entonces, la oración es el medio sobrenatural para que conozcas a tu Padre, para que conozcas tu esencia, para que conozcas tu propósito. Y cuando tenemos una relación con Él a través de la adoración, a través de la oración, tan íntima, que va a producirse una conexión tan grande, que tu corazón se va a llenar de su amor. Cuando un hijo de Dios busca al Señor, no externamente, no con caretas, no intelectualmente, no religiosamente, no por costumbre, no por cumplir. Entonces, cuando tú tienes el corazón abierto, sin caretas, allí vas a conocer a tu Dios. Ahí vas a conocer a tu Padre. Ahí vas a tener continuo bautismo del Espíritu Santo, y te van a bautizar con el don del amor. Dice que el Espíritu de Dios nos bautiza con el don del amor. Jesús, cuando tienes un encuentro sobrenatural con Jesús, te imparte de su amor. Cuando tienes una conexión sobrenatural en la oración, en la adoración con tu Padre Celestial, te abraza con su manto de amor. Entonces, cuando somos impactados con el amor de Dios, vamos a ir a un segundo nivel. ¿Y cuál es ese segundo nivel? Es la intercesión. Porque primero partimos orando para conocer a Dios, para amarlo más, para conocerlo más. Y también cuando tienes esa comunión, que es la primera parte, vas en algún momento a cruzar la línea de tu comunión íntima con Él a la segunda línea, a tener una oración intercesora. Y cuando eso ocurre, ya no hay regreso, porque ya estás tan impregnado, estás tan lleno del amor de Dios, de la presencia de Dios, que tu fe crece, el don de la fe crece, el don del amor crece. Y cuando eso crece, vas a querer ser un intercesor por tu familia, por tu ciudad, por tu nación, por tu iglesia. ¿Y por qué? Porque vemos que nuestras oraciones tienen respuesta. Ya estamos convencidos que Dios nos oye, que oye nuestras oraciones, que oye nuestro clamor. Estamos convencidos y comenzamos a oír la voz de Dios, comenzamos a oír al Espíritu Santo. Dios nos comienza a hablar a través de su palabra. Dios nos comienza a hablar en sueños, nos comienza a comunicar con sus hijos a través de profecías, a través de la escritura, a través, ¿verdad?, de la palabra escrita, a través de una visión. Es decir, ya cuando conoces a Dios, cada día que oras vas a conocerlo más. Cada día que intercedes lo vas a conocer más, porque más Él te va a hablar, más Él se va a revelar a ti. Cada vez le vas a conocer más. Entonces vas a querer ser un intercesor, porque vas a tener esa respuesta de Dios. Vas a poder tener una comunicación con Dios y vas a ser un intercesor por tu familia, por tus hijos, por tu matrimonio, por los familiares, por las almas de la ciudad, por los gobernadores. Es decir, tú vas a tener la necesidad de ser un intercesor, porque ya conoces a Dios. Y a medida que intercedemos, más conocemos a Dios,
más Dios nos habla, más vemos el poder, su gloria, la manifestación visible de su poder, la manifestación tangible de su gloria. Vemos tantas respuestas, tantos milagros que no tienen límite. Es decir, que cuando tú tienes esta experiencia, no vas a querer jamás dejar de ser un intercesor, no vas a querer jamás dejar de orar, porque es lo máximo que te puede ocurrir, es lo más maravilloso que te puede ocurrir, es descubrir realmente quiénes somos. Amén. Entonces, desde el inicio Dios quiere esa relación con nosotros, revelarse a nosotros en su total plenitud. Y la plenitud es el amor, la plenitud. Todo lo que Dios hace es por amor. Todas las oraciones que Dios nos responde es por amor. Y sin duda alguna el corazón de los seres humanos está muy vacío. El corazón de todas las almas está vacía. El corazón de los hijos de Dios todavía tiene que ser completado, el amor. Porque cuando tienes un encuentro sobrenatural con el amor de Dios, el rechazo que tienes todavía de tu pasado va a menguar, la baja autoestima que aún tienes va a menguar, el amor al pecado lo vas a aborrecer, es decir, la soledad, el rechazo, el abandono, tantas cosas que todavía están en el corazón de los hijos de Dios. Todo eso va a ir siendo mudado, transformado, y el resentimiento se va a transformar en perdón, la frialdad, la falta de misericordia se va a transformar en amor, en misericordia, en compasión, en perdón, en fe. Entonces el corazón de piedra se va ablandando y se va transformando en un corazón espiritual, en un corazón de carne. Vamos a ver aquí en la palabra que tenemos que hacer vida a la palabra, tenemos que vivir la palabra de Dios, y cuando comenzamos una relación con el Señor nos hacemos niños. De hecho, el reino de Dios dice que entrarán los niños. Hazte como un niño y entrarás al reino de Dios. ¿Por qué? Porque el niño tiene la necesidad de relacionarse con su padre. El Señor te toma de la mano, te fortalece, te carga, te enseña, te corrige, todas esas cosas. Entonces, tenemos que también tener conciencia espiritual de que todos nosotros necesitamos una relación con Dios paternal, una relación íntima, y nos va a llevar más profundo hasta encontrarnos con la oración intercesora, hasta que ya se te corran los velos y puedas tener esa revelación a través de la comunión con Dios, de que puede ser un intercesor, puede ser alguien, un hijo de Dios que ocupe su asiento, que ocupe su lugar como sacerdote, que ocupe su lugar, porque Jesús, ¿verdad?, al morir y al resucitar, nos sentó en lugares celestiales juntamente con Él. ¿Para qué? Para interceder, para ser sacerdotes, para atar y para desatar, para poder establecer la voluntad de su Padre aquí en la tierra, en tu vida, en tu familia, en las almas, en las naciones, en nuestras ciudades. Entonces, todo eso te va a llevar a este punto, al punto de establecer el reino del Padre aquí en la tierra. Jesús vino a establecer el reino de su Padre aquí en la tierra, porque Él era hijo. Entonces, ¿cómo vamos a establecer el reino de Dios si no tenemos una relación con nuestro Padre? Entonces, el propósito de todo intercesor es establecer el reino de Dios, del Padre aquí en la tierra, en tu familia, en la nación, en las almas. Ese es el principal motivo de ser intercesores, de orar como intercesores. De la oración intercesora es establecer el reino de Dios, el reino del Padre, el reino de amor y de su justicia. Entonces Dios está levantando en estos últimos tiempos un remanente, su ejército. Hay una voz de trompeta, hay una voz profética. Dios, el sonido de la boca de Dios, el sonido del Espíritu Santo, el sonido de Dios está llamando a su ejército
a su pueblo, a los hijos de Dios, a que seamos un ejército, a que seamos, ¿verdad?, hijos, que seamos hijos cristianos con identidad y que ocupen su lugar, que ejerzan su llamado, que estén en los lugares celestiales, atando y desatando, estableciendo el reino de Dios y deshaciendo las obras de Satanás. Es algo que es paralelo. Es decir, mientras tú tienes una relación con el Señor, vas a establecer el reino, vas a desatar el poder de Dios, vas a desatar salvación, vas a arrancar velos de religiosidad que cubren el entendimiento de las personas, vas a poder arrancar las obras del diablo, vas a poder deshacer las obras de Satanás, pero al mismo tiempo vas a desatar el poder de Dios, a desatar salvación. Entonces, atamos las tinieblas, deshacemos las obras del diablo y al mismo tiempo deshacemos todo lo que el enemigo ha hecho, pero también tenemos que desatar la voluntad del Padre, desatar el poder de Dios, desatar las ligaduras. Esa es la oración intercesora. Es ocupar el lugar en la atmósfera, un lugar en el espíritu para reinar, para decretar, para reinar. Amén. Anote usted allí Oseas, el libro de Oseas, capítulo 12, versículo 5. Entonces, ¿estás listo para ser parte de este gran movimiento de los últimos tiempos? ¿Estás listo, discípulo, hijo de Dios, para ser parte del ejército de Dios, para ocupar tu lugar como hijo, tu lugar como sacerdote en el mundo espiritual? Un sacerdote es el que intercede delante del Padre, el que ora, el que ayuna, el que intercede, el que ofrenda, el que diezma. Un intercesor es alguien que está ocupando su lugar sacerdotal en el ámbito espiritual que Cristo te puso, que Cristo nos puso. Sí, el Señor, Dios de los ejércitos, el Señor es su nombre. Eso dice Oseas 12:5. Entendiendo en que vamos a ser parte de este ejército. Hay soldados que no son parte del ejército, que no quieren estar en el batallón, que no quieren ir a la batalla. Hay soldados, hay personas que han hecho el servicio militar, pero no se transforman en soldados, siguen con su vida cotidiana. Pero hay otros que han hecho el servicio militar, pero sí se mantienen como soldados. Hay otros que cuando van a la guerra, como soldados se ponen toda la vestidura, la armadura, pero hay otros que no. Hay otros que están en las filas por atrás, hay otros que van en la primera fila. Es decir, el ejército está dividido, organizado en batallones, pero no existe un soldado sin una armadura. Tiene que tener armadura. Efesios 6:10, toda tu armadura, el yelmo, la espada, la palabra, el escudo de la fe. Todo eso es nuestra armadura de los soldados del ejército. Un intercesor es un soldado que tiene puesta toda la armadura y que decide ocupar su lugar para avanzar en esta batalla espiritual. ¿Qué batalla? Porque un intercesor tiene que deshacer las obras del diablo. Por eso que somos un ejército. Por eso que Dios nos puso una armadura, porque hay que pelear, hay que enfrentar las tinieblas, hay que avanzar como soldados valientes, llenos del Espíritu Santo, que nos da el espíritu de valentía, el espíritu de poder para avanzar como un ejército. Entonces tú tienes un Padre que también es Dios de los ejércitos. Una de las cualidades del carácter de Dios Papá es el Señor de los ejércitos, porque hay una batalla espiritual. Está Satanás, está el reino de las tinieblas y hay una guerra, hay una batalla. Entonces la guerra Cristo ya la ganó, pero tú tienes que accionar esa victoria. ¿Y cómo lo vas a hacer? Siendo un intercesor, parándote en la brecha. ¿Qué es la intercesión? Es pararse delante de Dios a favor de los hombres, a favor de otros. Es pararse en la brecha para pedir al Padre en el nombre de otros, para que Él supla sus necesidades, para que Dios tenga misericordia. ¿Qué significa la palabra brecha? Es un espacio, es
un lugar abierto, es como una muralla abierta, si usted se lo puede imaginar. Es como un muro que está abierto. Eso es una brecha. ¿Y qué significa un muro abierto? Una brecha abierta es un lugar de peligro. Es un lugar peligroso. ¿Por qué? La brecha abierta es la oportunidad para que el diablo tenga para entrar y atacar. Imagínese un castillo, imagínese una ciudad amurallada, pero hay brechas, hay espacios, hay aperturas, lugares que están abiertos, y es por allí donde el enemigo va a querer entrar para invadir la ciudad, matar y conquistar esa ciudad. Entonces, una brecha es el pecado. Eso significa la brecha. Es el pecado de alguien o de una ciudad o de una nación. Por lo tanto, ¿qué hace el intercesor? Se para en la brecha para cerrar eso que está abierto, para cerrar la legalidad que el diablo tiene, para hacer que el diablo sea ilegal. ¿Por qué? Porque un intercesor es un hijo que está cubierto con la sangre del Cordero, en que todos nuestros pecados han sido borrados, y los pecados actuales constantemente nos estamos arrepintiendo y clamando para que la sangre del Cordero nos lave, y dice que no tenemos condenación, que Jesucristo es nuestro abogado. Por lo tanto, cuando yo me paro en la brecha como hijo de Dios, me estoy parando no como Alicia Godoy, no como una persona, sino que me estoy parando en la sangre del Cordero, en la resurrección de Cristo, porque Cristo es quien es mi abogado, es quien me redimió, quien me justifica. Por eso cuando estamos en la brecha, estamos en el nombre de Jesús, no en nuestro nombre, en el nombre de Jesús, en el nombre de aquel que venció al diablo, en el nombre de aquel que venció a Satanás, en el nombre de aquel que no tuvo pecado, que no tuvo brecha abierta. Entonces, en su nombre, por la fe en Jesucristo, tú y yo podemos cerrar brechas. Podemos cerrar brechas porque no estamos en nosotros, estamos en Cristo. Estamos en Cristo, Cristo vive en nosotros. Por la fe, Cristo es nuestro abogado. Por la fe, entonces, la sangre del Cordero es la que cierra la brecha. Un intercesor es el que cierra la brecha. El derecho legal de tal persona, de una familia o de una ciudad o de una nación. Es decir, que nos paramos en la brecha por la fe a cerrar la brecha para que el diablo no tenga derecho legal. Por lo tanto, al mismo tiempo levantamos muros. ¿Dónde está eso? Puede anotar en Ezequiel 22:30. Y con esto usted lo va a entender mejor. Esta es la labor de la oración intercesora. Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí, a favor de la tierra, para que yo no la destruyese y no lo hallé. ¿Qué está diciendo aquí la palabra? Que Dios busca hombres como tú, mujeres como tú, no importando la edad que tengas. Busca intercesores, busca a alguien, un ser humano que ore como un intercesor y que hiciese vallado. ¿Qué es lo que es un vallado? Es un cerco de protección, y que se pusiese en la brecha delante de mí. Ya le expliqué lo que es la brecha. Y la brecha delante de Dios Padre, del Dios Juez, de Dios de los ejércitos. ¿Por qué? Porque cuando somos intercesores tenemos el acceso sobrenatural a cerrar brechas. Tenemos el acceso. Dice, ¿y cuál es el propósito? A favor de la tierra, para que yo no la destruyese y no lo hallé. Aquí dice que el profeta Ezequiel dijo que Dios le habló que no halló a nadie que se parara en la brecha. Entonces, Dios busca intercesores y adoradores. Dios busca, ¿por qué? Porque no quiere el mal para nadie. Él no quiere juzgar el pecado, no quiere juzgar la iniquidad. ¿Por qué? Porque el juicio va a traer una consecuencia. El juicio puede traer terremotos, maremotos a una ciudad, puede traer un problema terrible climático. Es decir, que todo va unido. Entonces,
El Señor dice que no quiere que nadie perezca, que todos vengan al arrepentimiento, que todos procedan al arrepentimiento. Dios no quiere que nadie entre al infierno. Dios hizo el infierno para Satanás y sus demonios, no para las personas. Pero el derecho legal del pecado, cuando alguien no se arrepiente, cuando no confiesa que Cristo es su Señor y Salvador, no tiene abogado, no tiene justificación. Y por eso que la brecha del pecado abre, ¿verdad?, el mundo espiritual para que viva las consecuencias de ese pecado. Para que si alguien cometió adulterio, por ejemplo, va a traer una consecuencia, hasta puede morir físicamente. Entonces, la consecuencia del pecado es la muerte espiritual principalmente. Entonces, Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos sean salvos, que todos procedan al arrepentimiento. No quiere que nadie muera espiritualmente. Y tú y yo tenemos la oportunidad de pararnos en la brecha, cerrar ese derecho legal y pedirle al Padre misericordia, porque Dios mismo busca intercesores, porque Él no quiere que nadie perezca. Además está la contraparte, porque la contraparte es Satanás, que quiere robar, matar y destruir, porque tiene derecho legal, porque las brechas están abiertas. Entonces, cuando hay brechas abiertas, cuando hay pecado, cuando hay iniquidades, las tinieblas tienen permiso legal para entrar, robar y destruir y matar. Por esa razón, tú y yo tenemos que ser intercesores para detener las obras del diablo, para detener el acusador, el robo, la matanza que el diablo hace. ¿Por qué? Por causa del pecado. Entonces, somos como constructores espirituales. Vamos a cerrar la brecha, vamos a levantar muros de protección con la sangre del Cordero, vamos a dirigirnos al Padre para que tenga misericordia. Misericordia. Es muy importante que un intercesor ore por misericordia, ya sea por tu familia, ya sea por tus vecinos, ya sea por la ciudad. La misericordia es muy importante, orar al Padre por misericordia. ¿Qué significa la palabra misericordia? Recibir lo que no merecemos, es decir, el perdón. Porque en la brecha, el pecado hace de que recibamos nuestro merecido. Pero cuando oramos por misericordia, es no recibir lo que merecemos. Es que no obtengamos la paga del pecado, sino que obtengamos el perdón, la redención, la misericordia, la compasión. ¿En qué consiste entonces la intercesión? En lo que le acabo de explicar, significa también la palabra palai, mediar como juez entre dos partes. Significa causar que la luz venga. Significa oración con tiempo y también una intercesión que produce frutos. Es decir, que nuestro Padre nos va a oír y va a, por medio de Cristo, de la intercesión, va a proteger, va a cuidar, va a ser misericordioso. Y por otro lado, también tenemos que atar las tinieblas, atar el derecho legal, atar al depredador, atar al que roba, al que mata y al que destruye. Dios está buscando entonces hombres y mujeres que levanten vallados. Y usted en esta clase tiene que tomar una decisión, porque Dios está buscando tu oración intercesora. Dios quiere más intercesores porque quiere proteger. Y Dios está buscando más intercesores porque necesita de los hijos de Dios para que atemos las tinieblas, para que reprendamos las tinieblas y deshagamos las obras del enemigo a través de la intercesión, a través de reinar en el mundo espiritual. ¿En qué consiste entonces? Vamos resumiendo la intercesión, vamos concluyendo. Número 1, la intercesión consiste en aproximarse a Dios con un propósito específico en un lugar determinado, en la atmósfera espiritual, en nuestro asiento en el mundo espiritual. Y debemos, ¿verdad? Número 2,
tener consagración constante. Es muy importante que nosotros los intercesores, que los hijos de Dios, tengamos una consagración. ¿Qué significa consagración? Que día a día yo ame más a Dios, día a día procuremos la santidad, día a día nos arrepintamos, día a día crezca nuestra comunión con el Señor. Número 2, la intercesión es mediar entre dos partes. Un intercesor toma lugar de otro, como Moisés. Moisés es muy revelador cómo fue el corazón de Moisés como intercesor. Una de las cosas más importantes que tiene que tener una persona que esté orando y como intercesor, la oración intercesora, es que ese corazón esté lleno de amor y de misericordia. Amor, misericordia, fe es indispensable para que la oración intercesora tenga su efecto, tenga respuesta, tenga peso, tenga validez en el mundo espiritual. Porque un intercesor no puede estar intercediendo lleno de falta de perdón, con raíces de amargura, con odio, con rabia, no, porque si no su oración no va a ser oída ni respondida. Éxodo 32, 31, 32 lo puede ver cómo Moisés oró y fue un intercesor. Y él clamó para que Dios perdonara, para que tuviera misericordia de todo ese pueblo que merecía todo lo malo. Pero el corazón de Moisés también tocó el corazón de Dios. Número 3, la intercesión causa que la luz de Dios caiga. Esto está en 2 de Corintios 4, 3, 4. ¿A qué se refiere? La luz de Dios tiene que quitar los velos de tinieblas, de velos de oscuridad que están en las almas. Vamos a leer: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Esto es, entre los incrédulos, a quienes el Dios de este mundo los cegó el entendimiento, les cegó el entendimiento. Está hablando aquí el Dios de este mundo con minúscula, en 2 de Corintios 4, 3, 4, porque se refiere al diablo, se refiere a Satanás. Y dice que cegó el entendimiento para que no le resplandezca la luz del evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Un intercesor entonces es uno que trae luz, que arranca la ceguera espiritual, la ceguera, la oscuridad. ¿Cómo es que el diablo es el que ciega el entendimiento? Y lo ciega con engaños, con confusión, con mentiras. Por ejemplo, el misticismo. Por ejemplo, la religión, la religiosidad. Por ejemplo, la hechicería, la brujería, el pecado mismo, el orgullo. Todas esas cosas el diablo las usa para cegar el entendimiento, que son la misma esencia de Satanás. Por lo tanto, la oración intercesora es traer luz, es sacar tinieblas y desatar luz. Y cuando usted está intercediendo, ya sea por su familia o por las almas de la ciudad, ¿verdad? Por las familias que son almas que aún no se convierten al Señor, es porque su entendimiento está cegado. Por eso hay que desatar luz, hay que deshacer la oscuridad, las tinieblas que cegaron su entendimiento. Número 4, la intercesión levanta un vallado. Eso ya se lo expliqué, porque estamos en una guerra espiritual y hay que proteger. Hay que levantar los muros con la sangre del Cordero, declarar la palabra, la unción, el fuego de Dios. Hay que orar, hay mucho por qué orar. Entonces la oración intercesora levanta, edifica una pared espiritual alrededor del pueblo, alrededor de matrimonios, de hijos, de ciudades y naciones. Es un cerco espiritual para que el diablo no entre, no robe, no mate y no destruya. Amén. Número 5, la intercesión repara las brechas. Y ahí está en Nehemías 4, del versículo 7 al 8, y habla de cómo Nehemías fue un reparador de brechas. Tenemos que tener ese entendimiento, y cuando tenemos revelación de lo que es la oración intercesora, lo vamos a hacer. Porque si lo ignoramos, no lo vamos a hacer. Pero ahora usted está recibiendo revelación y va a comenzar a hacer una oración intercesora.
Para terminar, ¿cómo empezamos entonces a levantar el vallado y a cerrar las brechas? Tomando una decisión. Tomando una decisión y un compromiso de interceder y de orar diariamente. Usted puede orar, tener comunión con Dios y también puede interceder. O también puede hacer ambas cosas. Adora, ora y termina intercediendo. También lo puede hacer de esta manera. Y tenemos ¿qué cosa hacer? Cubrir nuestras familias. Cubrir los hijos. Su iglesia. Usted tiene que ser alguien que ame su iglesia. Recuerde que la intercesión, la motivación es el amor de Dios. Es indispensable el amor. Tiene que ser alguien que ore por sus pastores, por sus hermanos, por el pueblo de Dios, por la iglesia del Señor, sabiendo que Dios está buscando un soldado dispuesto a levantarse a cualquier hora para interceder. Usted puede tener horarios disponibles ya previos, pero hay veces que también el Espíritu Santo nos inquieta y nos hace despertar durante la noche, y es para que usted se levante y separe la brecha y levante vallado y sea haga una oración intercesora. Entonces, es una oportunidad divina para no darle lugar al enemigo también. Es una oportunidad para resistir las tinieblas, para que huya de aquel por el cual usted está orando. Primera de Samuel 12:23, y con esto concluyo. Así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Antes os instruiré en el camino bueno y recto. El profeta Samuel, bueno, todos los hombres de Dios de la Biblia eran intercesores, sin excepción. Todos los profetas, los apóstoles, todos eran intercesores, porque la intercesión es el fruto, el resultado de tener una comunión con Dios, de conocer a Dios, de amar a Dios, de querer rendir su voluntad, el egoísmo y servir a otros. Y que muchos conozcan a Dios, que muchos conozcan a Jesús, que muchos sean llenos del Espíritu Santo, que muchos encuentren su identidad con la paternidad de Dios, que muchos sirvan a Dios en su llamado. Entonces, la oración intercesora es fruto de la comunión que podamos tener cada uno de nosotros. Y esta palabra para usted es para que tome una decisión, un compromiso basado en el amor de Dios, para que usted sea un instrumento de bendición para muchas personas, para que usted sea luz. Recuerde que el Señor dijo: yo soy la luz. Los intercesores, los hijos de Dios, somos luz. Y la luz somos los que tenemos la autoridad y la responsabilidad de deshacer las tinieblas, de deshacer la oscuridad. Y estamos en un tiempo difícil, estamos en los últimos tiempos y hay mucho trabajo que hacer. Así que yo le motivo para que use toda su armadura, para que use su lugar en el mundo espiritual, se siente en lugares celestiales con Cristo Jesús para ejercer esa oración intercesora. Amén. Vamos a enfrentar las tinieblas, no le vamos a tener miedo a las tinieblas, vamos a enfrentarlas y vamos a deshacer las obras del diablo. Tome esa decisión ahora. Declare en el nombre de Jesús que usted es un soldado, que ya va a ser un soldado que se pone la vestidura y que va a enfrentar todo lo que haya que enfrentar. Amén. Que Dios les bendiga. Declaro que esta palabra se hace vida en usted, que usted se llena su vientre espiritual de la vida de Dios, que esta palabra usted va a recibirla en su corazón y va a dar mucho fruto en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a orar todos. Dígale al Espíritu Santo: eres bienvenido. Dígale: Espíritu de Dios, eres bienvenido. Tu unción sobre mí, su gracia y su gloria sobre nosotros, sobre aquellos que están ahora mismo en esta escuela, en esta clase. Reciba esa impartición del Espíritu Santo. Diga: necesito, Espíritu Santo, su impartición. Necesito revelación. Abre mi entendimiento. Ponga su corazón allí en el altar de la
la presencia de Dios y dígale: Señor, heme aquí, yo recibo en mi espíritu, en mi alma, recibo en mi entendimiento espiritual lo que he aprendido en esta clase, lo que hemos aprendido sobre la oración, lo que he aprendido sobre la oración intercesora. Ahora mismo en el nombre de Jesús renuncie. Diga: renuncio en el nombre de Jesús a la comodidad, renuncio en el nombre de Jesús a la pereza, renuncio a la indiferencia, renuncio a la falta de amor, renuncio a la falta de misericordia, renuncio a la falta de compasión. Ahora mismo, Señor, ahora mismo declaramos, Señor, y te confesamos y te pedimos perdón si hemos sido insensibles, si no hemos sabido amar, Señor, si no hemos orado, intercedido, Señor, por aquellas personas, las almas que lo necesitan. Ahora mismo, Espíritu Santo, deposita en nuestro corazón, en nuestro vientre espiritual, el don del amor. Dígale: Espíritu Santo, el don de la fe. Espíritu Santo, ahora mismo recibimos entendimiento de nuestro rol como sacerdotes, de nuestro rol, Señor, para interceder. Espíritu de Dios, Señor, traiga esa convicción, el querer como el hacer. Tenemos un corazón disponible. Dígale allí en su hogar: tengo mi corazón disponible. Levante sus manitos, levante su corazón y dígale: Señor, tengo mi corazón disponible, tengo mi boca disponible, tengo mi cuerpo disponible, tengo mi espíritu disponible para ser un adorador, uno que ora y uno que intercede, Señor. Declaramos en el nombre de Jesús. Ahora mismo declare: yo creo y me pongo constantemente, Señor, en la brecha. Me voy a parar en la brecha, me voy a parar en la brecha, voy a levantar vallados, voy a ser un ejército, voy a ser uno que use su armadura. Dígale: voy a ser uno que use mi armadura espiritual, que use mi traje de soldado. Me paro en la brecha, me paro en las tropas, me uno a las tropas como intercesor, me uno a las tropas para ir a la batalla, me uno a las tropas para deshacer las obras del enemigo, me uno a las tropas, al ejército de Dios viviente, me uno para ser uno que enfrente, que pelee la buena batalla de la fe, uno que deshaga, uno que resista las tinieblas. En el nombre de Jesús, dígale: Espíritu Santo, lléname de tu fuego, lléname de tu presencia, lléname de tu valentía, Señor, y la fe sea avivada. Cada día que ore, cada día que interceda, sea avivado. Espíritu Santo, declaramos en esta hora el compromiso, un pacto para seguir adelante en esta batalla, para seguir adelante en el reino. Diga conmigo: voy en tu nombre, Jesús, a establecer tu reino, a establecer tu reino de amor, a establecer tu reino de paz, a establecer tu reino de justicia, a establecer tu reino, Señor. Hacemos un pacto en esta hora para establecer el reino de Dios, para avanzar su reino como ejército que somos, tomamos nuestra armadura, tomamos el escudo de la fe, tomamos la espada de la palabra y declaramos, Señor, que a partir de hoy nos vamos a parar en la brecha. A partir de hoy, delante de ti, Padre, vamos a clamar por misericordia. Delante de ti, Señor, vamos a clamar para que los velos, las tinieblas, la oscuridad caiga. Los velos que el diablo le puso a las almas que no te conocen, caigan. Declaramos en esta mañana que somos luz, y como luz vamos a traer vista espiritual, la luz de Jesús al entendimiento de las almas. En el nombre de Jesús, danos un corazón compasivo, un corazón misericordioso, para clamar con todo el amor que has puesto en nosotros. Usted nos ha llamado primero, nos amó primero y nos llena de su amor. Declaramos en el nombre de Jesús, Señor, que vamos a pararnos en la brecha por todo aquello que lo necesita, todo aquel que lo necesita, por las almas, para que ninguno perezca, para que todos procedan al arrepentimiento. Espíritu Santo, enséñanos cada día, háblenos, redargúyenos para arrepentirnos
cada uno de nosotros como intercesores para arrepentirnos y tener temor de Dios cada día, de nuestros actos. Señor, declaramos que somos justificados por Jesucristo. No hay condenación para los hijos de Dios. Declaramos en este día, Señor, por tu palabra, Señor, que vamos a otro nivel en la consagración, en nuestra santidad, en la obediencia y en el temor de Dios. Declaro en el nombre de Jesús, Señor, que todo este pueblo, tus hijos que están oyendo, Señor, esta escuela, Señor, esta palabra sobre la oración y la intercesión, van a tener un crecimiento espiritual. Vas a tener un crecimiento espiritual mayor. Vas a ir de gloria en gloria, de fe en fe y de poder en poder. Vas a ir profundizando tu relación con Dios. Vas a ir a otro nivel en tu clamor, a otro nivel. Declaro en el nombre de Jesús que tú vas a ser uno que no se dé por vencido. Vas a ser un soldado del ejército de Dios que no te vas a dar por vencido. Vas a pedir para recibir, vas a clamar para recibir, vas a golpear para abrir, y vas a atar y vas a desatar. Te vas a poner de acuerdo con nosotros, con el pueblo que ora. Te vas a poner de acuerdo para que todo lo que ores sea hecho. Ata y desata, y vas a ver que tus oraciones van a ser respondidas. Te bendigo y declaro que vas a ser nuevo, vas a ir a otro nivel de fe, a otra estatura espiritual, porque aquel que crece en el amor y en la fe se hace un niño en su corazón, un niño humilde, un niño disponible para servir a Dios y a servir a las almas que lo necesitan. Que Dios te bendiga. Nunca te olvides de ser un niño en la presencia de Dios. Nunca te olvides de vivir en santidad, de recuperar la inocencia que un día el pecado y el diablo te robó. Pero ahora tú eres un hijo y eres un soldado. Bendiciones.